Bienvenidos nuevamente. Como les adelantaba, tenemos acá como invitado a Javier Barreiro. Javier, buenas noches. gracias por estar acá. Vivís muy lejos, concretamente vivís en Pittsburgh. Así es, sí. Pensilvania, Estados Unidos. Uh-huh. Desde hace... Me fui a vivir a Estados Unidos en el 2006. Claro, hace sí. 12 años. Pero no a Pittsburgh. No, directamente, siempre. ¿Sí? Creo que es ¿Siempre en el, viviste ahí? Sí. Desde ese año es en el lugar que más tiempo pasé sin mudarme, creo. Porque yo cuando terminé la secundaria acá, me fui a estudiar a Bahía Blanca y a partir de ahí comencé... Pero, bueno, en tal caso, el lugar donde más has vivido sería Santa Rosa, que habrás vivido 18 años, esos 18 años iniciales. Y otros tantos, sí. Fuera de Santa Rosa viví más años. Es verdad, 18 años aquí, 17 en Santa Rosa inicialmente. Nací aquí, estudié aquí primaria y secundaria en el Colegio Don Bosco. En el 89 egresé, 1989. En el 90 fui a estudiar a Bahía Blanca, a la Universidad Nacional del Sur, Ingeniería Electrónica. Iba y venía todos los fines de semana. Pero, y bueno, cuando el último año trabajaba ya en una empresita de ahí, de un profesor de la universidad, que hacíamos equipos de medicina, que pensando en lo que hoy ya todo tiene nombre, le pondríamos el nombre de Internet de las cosas, Internet of Things, se dice. Ya era esa la idea que estábamos haciendo en Bahía Blanca. O sea, la idea de que lo que se conecta a Internet ya no es una persona, sino claro, un artefacto, un televisor, una heladera, un aire acondicionado. Tal cual, eso. Exacto. Pero hacíamos eso en equipos de medicina. Para poder operarlos remotamente. Claro, se distribuyeron. Esta persona era un ingeniero electrónico, que es lo que yo estudié también, que diseñaba los equipos y los armábamos y yo los programaba. Me dedicaba más a la parte de programación y un poco de electrónica. Y toda la adquisición de datos del equipo la transmitíamos a una cuenta en Internet. En ese momento que Internet era bastante nuevo. Rudimentario, sí, porque nosotros vivíamos en Bahía y accedíamos de equipos que instalábamos en Buenos Aires al mantenimiento del equipo y a diagnóstico del equipo. Había equipos ambulatorios, equipos fijos, de urología, de navegaban en DOS, ¿no? Navegaban un sistema operativo anterior a Windows, ya ¿no? era Windows. Ya era Windows. Claro, yo entré a esa compañía a hacer el cambio de DOS a Windows. Mira. Me acuerdo. Tenían todo en DOS y yo era alumno de la universidad. El profesor le gustaba... Estamos diciendo DOS, mucha de la gente que está viendo este programa no debe ni recordar ni se habrá enterado de lo que era eso, pero eso es de los albores de la compu. Era el sistema operativo de las computadoras cuando todo era texto, digamos. No había prácticamente nada gráfico, nada lo que hoy conocemos como Windows o sistemas operativos gráficos. En ese momento era todo letras, texto. Así que sí, después de ahí de Bahía Blanca comencé a trabajar, fui a una empresa que me tomó para ir a San Nicolás, San Nicolás de los Arroyos. Trabajé desde el 97 hasta el 99, ahí algo así. Sí. Y en el 99 me fui trasladado a México para unos proyectos especiales. México, Veracruz, que es en la costa del Golfo. Estuve hasta el 2001 ahí y regresé a Argentina. A contramano del resto de tus compatriotas que en ese momento se estaban yendo. Sí, totalmente. Sí, todos iban, todos salían y yo llegaba. Y bueno, había que volver. Volví, estuve en Buenos Aires trabajando hasta el 2006. Empecé a viajar mucho a Estados Unidos por proyectos. Me pidieron ir a Estados Unidos, al principio no queríamos ir, hasta que al final accedí en el 2006 a mudarme para atender los proyectos, sobre todo para estar con mi familia cercana y no estar viajando tanto, porque al final viajaba mucho y no estaba con nadie. Así que bueno,
nos fuimos con mi familia, con mi esposa, en el 2006 a Estados Unidos. ¿Trabajabas para una multinacional bastante conocida? A ver, ¿no? trabajaba para una compañía pequeña que la compró otra compañía. Que fue absorbida, ok. Y que fue comprada finalmente por Siemens. Y estuve varios años en Siemens, sí, multinacional conocida. No sé si se podría nombrar, pero sí estuve trabajando como ingeniero en Siemens. Igual hacía tecnologías bastante diferentes de lo que estaban ellos acostumbrados a hacer. Con lo cual, yo quería seguir más con lo que yo quería hacer y lo que a mí me parecía que iba en el futuro a sobrevivir de hecho, por supuesto que esas compañías van a sobrevivir siempre, pero yo como tecnología estaba interesado en otras cosas que por ahí todavía para esa época eran no convencionales. Vos tenés un approach así bastante creativo, ¿no? con este trabajo. Sí, es que parte de ingeniería y programación de computadoras, digamos que no sé si exige, pero es bueno tener creatividad en lo posible. Aparte, sí, siempre fui apasionado de los videogames, de los videojuegos, y eso me produjo mucho acercamiento a la parte gráfica y de 3D y de querer hacer cosas por ese lado. Entonces, cuando estaba en la universidad, en el 96, gané una beca para ir a España unos meses, 3 meses, a hacer lo que se llama cinemática inversa de robots. Es calcular la trayectoria de brazos mecánicos en coordenadas lineales, decirle a un brazo mecánico, anda de acá hasta acá, y el brazo mecánico tiene que acomodar a la herramienta del brazo mecánico, acomodar todas sus articulaciones para realizar un recorrido en determinado tiempo, a determinada velocidad. Eso fui a hacer, pero terminé en esa universidad haciendo la simulación en 3D de eso, que fue lo que yo quería hacer. Y me dieron libertad para hacerlo y fue una beca de intercambio universitario, se llama, de iberoamericana. O sea, iba a toda Latinoamérica, estudiantes de Latinoamérica a España y algunos estudiantes de España a alguna universidad de Latinoamérica. Yo terminé en la Universidad de Murcia ahí y eso hoy en día, uniendo los puntos, me sirvió, es lo que hago, es lo que me empujó un poco a decir, esto era en el año 96, trabajaba en un programa llamado MATLAB, que prácticamente era todo texto, pero logramos hacer la simulación 3D, casi física, de la cinemática inversa de un brazo mecánico. Eso fue lo que me quedó dando vueltas y muchos años después me sirve un montón. Es lo que me apasiona. Pero, vamos, te voy a llevar un poquito para atrás, porque todo esto comienza, toda esta locura tuya con las computadoras y la tecnología y demás, comienza con vos muy chiquito, sí, en tu casa con un hermano mayor que ya estaba totalmente cooptado por... Sí, Fabián, mi hermano, él estaba haciendo un curso de computación. Es un ávido lector y compraba muchas revistas de computación. Yo iba a 5º grado, creo, 6º, y de la primaria. Y él estaba haciendo un curso, él estaba en la secundaria y hacía un curso con unas computadoras que en ese momento se llamaban Radio Shack, eran marca Radio Shack, que era de unos jóvenes en Estados Unidos que habían creado esta computadora. Y Radio Shack era un negocio que duró hasta hace muy poco. ¿Ah, ya no existe más? No, lo cerraron hace un par de años. Que le compraron esta computadora, esta idea, y le pusieron su nombre. Bueno, pero la anécdota es que Fabián estaba metido en computación. Él es licenciado en computación, pero en ese entonces hacía un curso. Y mi papá me había dicho, ¿qué querés que te regalemos? Y influenciado, pedimos una computadora. Y en aquel entonces fue, creo que en el 83, final 83 o 84, sí, creo que fue en el 84, compramos una computadora que había salido en Estados Unidos en el 83, era una hogareña de aquellas chiquititas, yo más orientado para el lado de los juegos. Motivado por los juegos. Commodore serían las que existían. Cuando la fue a comprar mi papá, pidió una Commodore 64 y alguien de ahí le dijo, y nosotros por las revistas estábamos siguiendo otra y lo convencieron de llevarse la otra, la Timex Sinclair 2068.
una pequeña computadora hogareña que hoy en día es un Una centésimo de lo que es un celular, o menos, o mucho menos. Sí, Y, sí, alguien hizo la comparación alguna vez, la computadora que tenía el Apolo 13 que llegó a la Luna y no tenía la capacidad de procesamiento de una 286, de una máquina. Yo creo que ese programa tenía 11K de memoria, creo, alguna vez leí, algo por estilo, que hoy en día es nada, una foto tiene más memoria ocupa más memoria que eso. Increíble, sí, me acuerdo de esa comparación y diciendo que un celular tiene, creo que, toda la capacidad de cómputo que en ese momento tenía la NASA prácticamente. Bueno, que parte se hacía con las computadoras humanas, eran personas, realmente mujeres haciendo cálculos. Pero bueno, sí, compré esa computadora que mi papá me la regaló y digamos que motivado un poco por los juegos en mi parte, pero enseguida me puse a programar, guiado y enseñado un poco por Fabián. Me acuerdo las primeras lecciones de computación de él, pero como si fueran hoy. Así que me puse a programar. Además hay algo interesante en eso, ¿no? Cuando, la gente que se introdujo a la computación como ustedes, allí con esas... Es que interactuar con la computadora necesariamente implicaba cierto grado de conocimiento de cómo era el funcionamiento interno de la computadora y de los rudimentos de la programación. Sí. Cosa que hoy por hoy la gente toma contacto con las computadoras, con todas estas interfaces gráficas y demás, y no sabe qué hay detrás de eso, no se despiertan esas vocaciones, ¿no? Sí, quizás hay un grupo reducido o una especie de rama de la tecnología que todavía puede ir por ese lado, pero en grandes, mirándolo macroscópicamente en grandes cantidades, es tal cual. Es más, la carrera de programador, como decís vos, implicaba muchísimo, o implicaba saber la arquitectura de lo que estaba pasando, creo que en parte dictado por la limitación de la capacidad de cómputo. Entonces, hoy en día vos podés hacer un programa y con la gran capacidad de cómputo que hay, puede estar hecho sin cuidado que va a funcionar igual. Antes no era así, antes había que ser óptimo en lo que uno hacía. Ahora, hoy en día, para hacer algunas determinadas cosas, hay que seguir siendo igual, optimizar las cosas para que funcionen correctamente. Ahí donde está el límite, digamos, ¿no? de la tecnología y donde hay que empujar para inventar cosas nuevas. Exacto, ahí es donde yo veo por ahí la diferencia de una persona que se interesa por eso o no. Cuando nosotros trabajamos con otra gente o con nuestros chicos, nos damos cuenta del interés o digamos, del interés de cómo funcionan las cosas, ayuda un montón a la calidad de lo que se busca, del producto final. Corregime si me equivoco, pero ustedes con tu hermano en aquellos años tempranos empezaron a hacer sus propias programaciones y diseñaron un sistema que digamos, términos actuales podríamos decir era una especie de Uber. Bueno, por el estilo, ¿puede ser? Sí, es un poco mucho, pero sí. Pues digamos, ustedes, estamos hablando de principios de la década de los 90 y estaban trabajando sobre un mapa al cual aplicaron, digamos, el principio del GPS. ¿No? Fue así, nosotros vimos que en Estados Unidos había un mapa que se llamaba Ruta 66, es una famosa ruta de Estados Unidos que atraviesa todo Estados Unidos, muy vieja. Y estaba bueno el programa, permitía calcular recorridos de un punto al otro y calcular cuánto tiempo podría un auto a velocidad promedio tardar y qué direcciones tenía que tomar. En el año 90, principios de los 90, creo que fue entre el año 93 ¿Qué es lo que hace un GPS actualmente? Hoy en día, entonces nosotros nos propusimos hacer un mapa de Argentina, no existía, en las vacaciones. Hicimos un mapa, yo hacía más un poco la parte gráfica, mi hermano se encargaba de los algoritmos de cálculo de trayectorias, con teoría de grafos, me acuerdo en ese momento. Ya estábamos en la universidad, pero esto era en las vacaciones. Y hicimos un mapa Argentina, después compramos un GPS en Estados Unidos,
por internet, que en ese momento no se usaba comprar por internet, ni existía, pero ya allá había manera de comprar cosas por internet y nos llegó, increíblemente, no lo podíamos creer, era un GPS que era una tarjeta, no era un GPS como los que conocemos hoy en día, o un teléfono, era una tarjeta, un circuito electrónico en ese momento. Entonces nos teníamos que conectar a eso, con cables, soldar y empezar a hablar con ese equipo. Lo logramos hacer en un día. Empezamos a conectarnos a ese equipo. En ese momento no era tan fácil como hoy, digamos que está todo un poco más armado. Pero sí, hicimos la electrónica para comunicarnos con este GPS y a partir de ahí dijimos vamos a introducir los datos de locación, de geolocación, latitud y longitud en nuestro mapa y después eso nos llevó a hacer con este ingeniero de Bahía Blanca, también con la ayuda de un ingeniero en Bahía, hacer unos dispositivos móviles, porque en ese momento no nos podíamos valer de los teléfonos ni de nada, pero sí unos dispositivos móviles con radio de tipo handy, de la banda de 2 metros, que es lo que usaban los remisores en ese momento, transmitir información por ahí para saber dónde, por ejemplo, una empresa, una flota de taxis tenía todos sus autos. Y cuando alguien llamaba a la central para pedir un taxi, un remis, este sistema pudiera asignar el auto más cercano al pasajero, que no esté en viaje y demás. Para eso habíamos hecho todos sensores en los asientos, todo. Y funcionaba, prototipo funcionó muy bien, o sea, lo terminábamos, era producto final, pero nunca lo comercializamos nosotros. Nunca lo comercializamos, pero era distribución de taxis con una central, con un mapa. Se veía en dónde estaba, se veía en la terminal en forma numérica, pero en la terminal que estaba en el auto, que tenía un GPS, y la central sabía dónde estaban sus autos, se enviaba al auto más cercano. Eso era bastante temprano para esa edad, para esa época, porque ni siquiera había GPS acá. La red de GPS hacía poco que se usaba en forma masiva en Estados Unidos a nivel público, muy poco, ni siquiera tampoco existían los GPS a nivel... Se usaba mucho para lo que es mediciones de rutas, empresas las usaban los GPS en ese momento, no el usuario diario, ¿no? Como el ciudadano común, digamos, sino las empresas. Sí, en aquel entonces estuvo bueno ese proyecto. Vamos a tener que hacer un corte dentro de un ratito, pero me gustaría hacerte una última pregunta. Hablamos de esta compañía multinacional para la cual vos trabajabas y un buen día dejaste de trabajar y me gustaría que cuentes cómo fue ese episodio. Sí, yo estaba en la parte de metales de automación. Es un negocio que tiene sus altibajos y tiene un ciclo. Y yo estaba ahí encargado de varias personas en Estados Unidos y en un momento me pidieron que reduzca el personal de mi departamento. Y bueno, yo tomé la decisión de reducir una persona, negocié, bueno, reducimos una sola persona, sí, me dijeron que sí, luego de algunas negociaciones, porque querían que sean más, y cuando, bueno, presenté el nombre, era el mío. Sí, sí. Así fue como... O sea, pero a ver, la motivación de esas decisiones, ¿vos preferías no trabajar más allí antes que dejar a alguien sin trabajo? Ese era básicamente... Sí, primero que no me sentía como para decirle a alguien de los que trabajaban, que todos eran chicos que trabajaban re bien, no veía... O sea, el motivo era económico, pero dije, bueno, lo mejor, ¿cuál es el mejor? Como uno piensa, ante esta situación, ¿cuál puede ser la mejor salida que puedo ocasionar? La mejor salida, me refiero no salida de la compañía, sino... la solución del problema. La solución que sea lo más positiva. Aplicaste algunos principios de electrónica y matemáticas. Y dije, bueno, no, la solución mejor es que salga yo, que queden todos y que yo me dedique a lo que me gusta por mi cuenta. Habría un poco de malestar de parte tuya también ya con... Sí, no malestar, un poco... yo quería por ahí hacer cosas que, ¿no? En una gran compañía... Estabas limitado. Sí, me dedicaba mucho más en un momento al seguimiento de proyectos desde el punto de vista gerencial que al manos en la masa, a programar y a generar. Yo, si bien participaba activamente siempre de los proyectos, siempre participé activamente,
no tenía tiempo para yo sentarme a programar y a ser parte del proyecto más involucrado en la producción del proyecto. Entonces dije, no, si quiero hacer eso, o sea, mi carrera podría haber seguido por la parte de gerenciación de proyectos y iba a estar muy bien. Pero yo quería ensuciarme las manos. Hubiera sido un burócrata exitoso. Claro, claro, seguimiento de proyectos no era lo que me interesaba. Bueno, Javier, ahora sí vamos a hacer un corte y seguimos el bloque que viene, ¿te parece? Gracias. Sí. Bueno. Por favor, ustedes no se vayan de allí.